Hoy les traigo un tema bastante interesante del cual platicar y son las inversiones en agua. Vamos a estar viendo un poco de historia acerca de cómo se ha comportado esta commodity a lo largo del tiempo y qué es lo que ha dicho el público acerca de invertir en ella o en algunos de sus derivados. Vamos a revisar también los principales ETFs como son PHO, FIW o CGW. ¿Qué traen en la panza? Comisiones de administración, dividendos, dónde cotizan y dónde los podemos comprar, por supuesto. La comparativa con el Standard & Poor's 500 y la comparativa con los CETES. Y por último, como no puede ser menos, el veredicto final acerca de qué ha convenido a lo largo del tiempo, si estar invertido en agua o no, a comparación de todos estos instrumentos financieros. Yo soy Santiago Sampere y acompáñenme en este gran video. Vamos a empezar comentando acerca de por qué es importante que sepamos algo de inversiones de agua y por qué puede ser interesante también estar invertido en ella o en empresas que manejen de manera directa pues alguno de estos derivados. La primera cosa que tenemos que comentar es que el futuro del agua, ponen algunas páginas y algunos medios de comunicación, se encuentra en peligro. Se piensa que en algún momento podemos llegar a aumentar la demanda de agua en un 55% de aquí al año 2050, es decir, con el crecimiento poblacional tan alto que estamos viendo últimamente, que estamos pasando de 7,000 millones de personas a 8,000 millones de personas, pues definitivamente la demanda de agua se va a estar incrementando. Igualmente los sectores que van a estar demandando más esta parte, pues la primera de ellas es la industria, que va a aumentar en casi un 400%, la producción eléctrica un 140% y el uso doméstico un 130%, por supuesto. Igualmente por eso existe la llamada misión Grace. Esta es una misión que hizo la NASA tal cual y entonces lo que pretende es buscar agua en otros planetas. Hasta el momento prácticamente no han encontrado grandes cosas, pero lo que sí está interesante es que, por ejemplo, esta parte que el futuro del agua dulce también es un poco incierta. A día de hoy la Ciudad de México importa el 40% de todo el agua que consume y el estado de California ha tenido pues la sequía más extrema de los últimos 1200 años, según se compara con algunos anillos de árboles, analizando sobre todo esa parte. A día de hoy la OMS dice que 2100 millones de personas carecen de acceso a agua potable. Entonces, por lo tanto, una cosa que es bastante relevante es, bueno, si nos interesa el agua, ¿en qué podemos estar invertidos? ¿Dónde nos podamos beneficiar definitivamente de que el precio del agua o el precio de sus derivados continúen en incremento? Por ejemplo, si repasamos el monitor de sequía en México, está actualizado al día 15 de abril, prácticamente es publicado el día 18. Si se fijan, pues aquí podemos ver los puntos donde se ve un rojo más oscuro, un rojo casi como si estuviera coagulado. Podemos ver que son las zonas donde más estrés hídrico hay en el país, entonces no es poco la verdad, porque son pocos los estados que no se encuentran, digamos así, pues lejos de este estrés hídrico. Es un problema que ya tenemos encima de la mesa. La revista 5 Días, que es parte del periódico El País de España, incluso pone lo siguiente: los fondos especializados en empresas relacionadas con la gestión de este recurso natural rentan en torno al 10% en los últimos 10 años. Les voy a mostrar cuáles son los principales ETFs a continuación. El primer ETF que vamos a estar repasando se llama Invesco Water Resources ETF, su ticker es PHO, así lo podemos encontrar en las casas de bolsa. Y entonces recordemos que este pues es un ETF tal cual, ahorita vamos a ver de hecho su desempeño. Podemos ver acá que es un producto que está basado en un índice que se llama el Nasdaq OMX US Water Index, y entonces básicamente lo que tiene es el 90% de sus activos están invertidos en acciones y en ADRs de acciones justamente a lo largo de todo el mundo. En este caso directamente están inscritos en Estados Unidos. Tiene una muy buena calificación de Morningstar, que es una calificadora de ETFs y de fondos, y luego por otra parte viene pues todo el disclosure de riesgos y demás. Algunos detalles que están por acá, pero antes vámonos a la parte del performance. Entonces podríamos decir que los últimos 10 años este índice ha dado un 10,86 contra un 12,96 del Standard & Poor's 500. Ahorita lo vamos a ver en comparativa. Viene una parte de impuestos, etcétera, y acá está el crecimiento de $10,000 en este caso. $10,000 lo pueden cambiar, como ustedes bien saben, pues en algún momento a pesos. Y entonces lo que prácticamente se aprecia por esta zona de por acá abajo, entonces es este ETF, ¿no? Prácticamente sigue muy cercano al índice, nada más hay que dar la comisión de administración del ETF. Y entonces el S&P 500 es este que va por acá. Le ha ido mejor al S&P 500 los últimos 10 años que este fondo que trae agua dentro. Viene la parte del portafolio, prácticamente todo está o una parte bastante fuerte está en mid caps. El 37% del fondo está en mid caps y algunas de sus
empresas son Ferguson PLC, Danner Corp, Roper Technologies, Ecolab, American Waters Work, etc. Entonces aquí tenemos compañías que se dedican sobre todo a la parte de utilities, es decir, tratamientos de agua, así como existen empresas estatales, por ejemplo, en concreto en el país que estamos en México, que se dedican a pues proveer de agua a las comunidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Estados Unidos pasa de la misma forma. Recordemos, agua y tratamiento de aguas. Entonces, así es más o menos como está compuesto un poco este fondo y sí está pagando dividendos. De hecho, el dividendo más o menos que está pagando ahorita actualmente equivale más o menos a un 0.51 anual, 0.53 lo que ha pagado porcentualmente los últimos 12 meses. Entonces es un dividendo, la verdad es que pequeño por esa parte. Si nos fijamos por acá, vemos que además lo están pagando trimestralmente. Así está pagando el dividendo. Cada trimestre recibimos una rentita, digamos así, por tener las acciones de este ETF en concreto. Aquí está la hoja de registro de nuestro siguiente ETF que viene directamente de la página de First Trust. Si se fijan, el ticker es FIW y este ETF en concreto son las siglas de First Trust Water ETF. El fondo tiene el objetivo de repetir el Icy Clean Edge Water Index. Entonces básicamente también es un índice, mismo caso que como decíamos con PHO. Y aquí vienen algunos detalles interesantes. La primera cosa es que cotiza desde el año 2017. A día de hoy está cobrando un 0.53 anual por mantener el ETF. Entonces es un ETF que sin duda alguna es bastante más caro que los tradicionales que conocemos como el S&P 500, como alguno del S&P 500, alguno del Nasdaq 100, etc. El dividendo que está pagando este ETF actualmente se asemeja mucho al de PHO. De hecho está pagando 0.55 anual. Más o menos si lo llevamos a los últimos 12 meses de distribución, pues encontramos que es un 0.63. Aquí vienen algunos otros detalles, por ejemplo el price earnings, el price to book, etcétera, que son métricas sencillas de evaluación, podríamos decirlo. Más o menos cómo está en tema de holdings. Entonces, por ejemplo, Veralto, que también aparece en PHO, es la que más tiene ponderación, un 4,25%. Luego está Xylem Inc., este no lo vimos prácticamente en PHO. Ferguson, que también lo vimos, de hecho era el holding número 1. American Waters Work Company, que también está por ahí, entre otras empresas que prácticamente están dentro de este ETF. ¿Cómo se ha comportado, por ejemplo? Acá está el crecimiento de $10,000 igualmente, pues como decíamos, comenzó cotizando en el 2007. ¿Y cómo se asemeja a su índice? Entonces, a día de hoy, esos 10,000 invertidos valen 56,000 aproximadamente. A día de hoy, 25 de abril. Prácticamente el desempeño ha sido bastante bueno. De hecho, en el año, en este momento, se apunta un 7,76 y el crecimiento a 10 años está en un 12,29. Desde que empezó el fondo en 2007 está en un 10,95. Aquí viene cómo se ha comportado igualmente el índice. De hecho, le gana a este otro índice con el que se compara acá, que es el Russell 3000. El Russell 3000 son puras empresas, sobre todo pequeñas y de mediana capitalización en Estados Unidos. Sobre todo pequeñas, podríamos decir. Bien, algunos disclosures directamente en la página y así es más o menos como está compuesto entonces este ETF que se llama FIW. Invesco S&P Global Water Index ETF. Ese es el tercero que vamos a estar repasando por acá. Si se fijan, tiene un nombre distinto al PHO, a pesar de que ambos son de Invesco. Entonces, ese detalle pues es bastante relevante. Este paga un dividendo bastante más alto. De hecho, es el triple que los dos ETFs pasados que estábamos viendo en algún momento. Está pagando más o menos un 1.50. Los últimos 12 meses ha dado un 1,49, si se fijan ustedes. Hay una diferencia bastante relevante y es que este dividendo se paga anual. Entonces lo pagan en una sola exhibición y de manera anual. No lo están pagando entonces de manera trimestral como los otros ETFs que estábamos viendo en algún momento. Vienen algunas características del fondo, las métricas de evaluación más sencillas como que habíamos visto también en otros de los ETFs, y vienen algunos detalles, por ejemplo, que está dónde está inscrito, el ticker, etcétera, y cuál es el índice que está siguiendo en este caso. El management fee, cuánto nos cobran por tenerlo en total. Esto suma el total expense ratio, suma un 0.56, entonces prácticamente se asemeja muchísimo. No se puede shortear, sí tiene opciones, y no puede usarse con marcas, no se admite margen para este ETF. Vámonos a la parte de portafolio. Igualmente también las que encabezan son Xylem y American Water Works. Luego viene Veralto, United Utilities,
utilities, etcétera. Si se fijan, aquí no está Ferguson, entonces la diferencia entre el PHO y pues se vuelve más notoria. De hecho, este ETF se asemeja muchísimo más al que estábamos viendo anteriormente en el video. Se asemeja muchísimo más. Entonces, bueno, pues así está como está parado. De hecho, su position sizing pues es relevante. Tiene un 8% por acá, luego un 7, un 6, un 5, etcétera. Entonces, básicamente así es como está compuesto este fondo. Vamos ahora a ver sus comparativas. Aquí está nuestro primer ETF que vamos a repasar, que como decíamos es el PHO, y entonces así le ha ido a lo largo del tiempo. Esta incluye la parte de los dividendos que ha pagado. Entonces, desde el año 2010 más o menos está pagando un 347%. Cada acción valía 14,42 y a día de hoy valen 64,86. Entonces, definitivamente ha tenido bastante buen rendimiento. Ahora, aquí viene la primer comparativa interesante, y es que lo vamos a comparar con el S&P 500. Y entonces tenemos a PHO por acá. Y entonces nos viene el primer detalle relevante, y el primero de ellos es que se ha comportado bastante mejor el S&P, porque el S&P se anota un 518% del año prácticamente 2010 para acá, como decíamos, contra un 376% que tiene el PHO. Es decir, ha sido más rentable invertir en las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos que estar invertido en un ETF de empresas que se dedican a tratamiento de aguas. Entonces, eso es bastante relevante, como estamos viendo acá. Ahora, a este mismo detalle quiero sumar otra comparativa por acá, que entonces lo vamos a comparar con el PHO que cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones de México, que es el SIC. En este caso vamos a quitar por acá esto y lo vamos a comparar con un fondo que prácticamente en su panza lo que trae son CETES. Empezó a cotizar más o menos por ahí de agosto del año 2019. Entonces, ¿cómo le ha ido al CETE contra el PHO? Recordemos que además son inversiones distintas, porque el CETE es renta fija, es de tasa libre de riesgo, mientras que el PHO pues es renta variable, son acciones, son animales distintos. Pero ¿cómo les ha ido de todas formas? El IBE1, que es un ETF de BlackRock que se asemeja mucho al CETE, se parece prácticamente igualito en desempeño y demás al CETE, se ha apuntado un 42%, contra el PHO que se apunta a un 65% del lapso. Es decir, hay casi 23 puntos de distancia en este momento por acá. Ha llegado a haber algún momento incluso donde esta diferencia se hizo todavía más abismal, todavía más fuerte, llegó a ser de casi un 80%, 70% de distancia. Recordemos que el PHO pues definitivamente le ha pegado el asunto de que el dólar haya disminuido contra el peso mexicano. Entonces eso ha sido definitivamente beneficioso para el CETE. En este caso, si lo comparamos de todas formas con el S&P 500 de México y le ponemos acá la comparativa con el PHO, el que cotiza, como decíamos, sí, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, y es que es un desempeño muy semejante. De hecho, este ETF sí está de largo plazo en el SIC, sí lleva muchísimo tiempo inscrito. Entonces podríamos decir la línea naranja es el PHO, mientras que el Standard & Poor's 500 es este que se ve acá en velas. 365% del año 2011 para acá. De hecho, se asemeja mucho pues a algo que tenemos, como veíamos, en dólares, y 501% en el caso del Standard & Poor's 500 directamente si lo compramos a través del SIC. Entonces, así le ha ido a este ETF. Ha sido más rentable invertir en el S&P 500, pero ha sido más rentable estar invertido en el PHO que en CETES los últimos años. Vámonos a nuestro siguiente ETF, que es el First Trust Water ETF. Y entonces decíamos que la composición es distinta a comparación del PHO que veíamos hace un momento. Este fondo también tiene inscrito desde hace mucho, desde el año 2007, como decíamos. Y bueno, pues prácticamente le ha ido muy bien. Si lo comparamos desde el año 2011, que es más o menos cuando lo estamos poniendo acá, abril de 2011, pues ha pagado este fondo un rendimiento de 361%, este ETF en concreto. Hace un rendimiento, la verdad es que bastante bueno, y aquí empiezan nuestras primeras comparativas. Entonces, el primero con el que lo tenemos que comparar es con el S&P 500. Entonces, vamos a poner el S&P 500 por acá, y de comparativa ponemos acá al FIW. Acuérdense que esto es la inversión en $100, no lo estoy comparando de manera inmediata todavía en pesos. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó en pesos. Entonces, en ese lapso se anota un 385% contra un 401 del S&P 500. Prácticamente, una vez más, se asemejan muchísimo en tema de rendimientos. Ha habido algún momento incluso donde se han separado y luego se han vuelto a igualar. Incluso ha tenido algún coletazo donde este ETF, el FIW, ha estado ligeramente por encima entonces de lo que ha pasado con el S&P 500. Vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado con pesos. Invirtiamos con los dos en pesos. Este ETF de aquí cotiza entonces desde el 2021, poquitito atrás, un par de meses atrás en el SIC. Entonces, una vez
vez más, el rendimiento se asemeja bastante. De hecho, el S&P 500 son estas velas que se ven por acá, mientras que el naranja vuelve a ser el FIW. Se asemejan de manera bastante, entonces invertir en agua podríamos decir que ha dado prácticamente lo mismo. Un 20% en el caso de FIW, un 22% en el caso del S&P 500. Nos queda una comparativa más entonces, que sería contra el CETE. ¿Cómo le ha ido el CETE contra este fondo? Y entonces esto es bastante relevante por acá, porque a día de hoy, pues bueno, se han intercalado esa parte. Después de tener un rendimiento, la verdad es que bastante bueno, de casi 30%, el CETE le ha comido la partida. Entonces, en este momento, haber mantenido desde el año 2021 para acá FIW en pesos paga un 14,02, mientras que el CETE se embolsa un 31,90. Este ETF, si se fijan, pues prácticamente no tiene nada de volatilidad. Es, como decíamos, un ETF que replica a los CETES. Entonces, ¿qué ha sido más rentable? Prácticamente entre el Standard & Poor's 500 y el FIW ha sido prácticamente tablas, prácticamente igual, podríamos decirlo. Y luego estar invertido entonces en CETES o en FIW, hablando por ejemplo de un broker de México, nos ha resultado mucho más rentable y con mucha menos volatilidad estar invertido en CETES. 31,90 contra un 14,02. La comparativa no dice mucho. Nos queda un ETF más. Tenemos al CGW también cotizando igualmente desde el año 2007. Si se fijan, más o menos empezó a cotizar por ahí del rango de los $17 por acción, y a día de hoy entonces tiene un rendimiento de 228% a día de hoy. ¿Cómo le ha ido entonces? Con este ETF no vamos a tener comparativa tanto con CETES, porque empezó a cotizar de manera muy reciente en el SIC. Pero lo que sí podemos checar es cómo le ha ido con sus pares. Entonces primero lo vamos a comparar con el S&P 500 y así le ha ido. Definitivamente ha sido muchísimo más rentable estar invertido en el S&P 500. Entonces, como decíamos, de hecho si lo vemos desde más o menos por acá, que es cuando empezó, 218% para el CGW contra un 356% de Standard & Poor's 500. Como decíamos, no cabe mucha duda, este es el ETF, digamos, que menos, podríamos decir, nos conviene en este caso. ¿Cómo se han comportado estos tres entre ellos? El que mejor rendimiento tiene definitivamente es el FIW. De hecho, es el que ha tenido un año negativo menor, menos 29% contra un menos 40 del CGW y menos 32 en el caso de PHO. El drawdown máximo, es decir, su bajada máxima que han tenido, sobre todo, pues prácticamente podríamos decir que fue en el año 2008 y llegó a caer un 46%. Es el que mejor tiene métricas en prácticamente todos. $10,000 invertidos en un ETF de este tipo a día de hoy valen 51,000. Entonces nuestro ganador es el FIW entre estos tres ETFs. Si lo vemos acá en comparativa, vienen igualmente sus rendimientos. Chéquense, la gráfica dice absolutamente todo. Estos dos en cambio se han asemejado mucho. PHO se ha asemejado mucho con CGW, y este de por acá, que sí se nos eleva bastante, que es el FIW, es el ETF sin duda alguna a escoger y es el ganador de esta comparativa. Por otra parte, pues como le ha ido en temas de retornos anuales, si se fijan ustedes, como decíamos acá, el CGW pues es el que prácticamente se apunta un año negativo, digamos así, como más fuerte, menos 40%, y luego el 2022, que también tuvimos un mercado bajista, pues tuvimos un menos 21% contra un menos 15,70 del FIW, y el PHO que se apuntó un menos 14,86. 2018 igualmente la comparativa es muy semejante. La única variación que sí tenemos por acá es en el año 2015, donde el CGW fue el ganador, apenas perdiendo un 1,68%, y en el caso del PHO perdió un 15,25% y el FIW un menos 10%. Eso fue en el año 2015. Para que lo tengan ustedes en comparativa con el benchmark, el Standard & Poor's 500 es este verde de por acá, y entonces lo que tenemos es que a largo plazo el FIW es un ganador sobre el S&P 500. Entonces eso nos interesa bastante, nos llama bastante la atención. De hecho, pueden ver esta métrica de acá, que es el Sharpe Ratio. Se asemeja mucho, digamos así, a lo que tiene el S&P, ¿no? Ligeramente superior en el caso del S&P 500. Y luego, pues, los drawdowns han sido un poquito mejores, ¿no? Menos 46% el máximo de bajada del FIW contra un menos 48% del S&P 500. El mejor año es un 37% por el FIW contra un 32% en el caso del Standard & Poor's 500. Y por otra parte, el mejor año, el que ha tenido mejor desempeño dentro de un año negativo, digamos así, ha sido igualmente el FIW. ¿Por qué? Un menos 29 contra un menos 36 del S&P 500. Su tasa compuesta, ya con el interés compuesto incluido,
incluido es de un 10.63, entonces contra el Standard & Poor's 500 que ha dado un 10.27, entonces ligeramente superior. El S&P 500 ha dado de 10,000, los ha convertido en 48,000, mientras que el FIW ha convertido en $51,000. Sin duda alguna es el ganador del día de hoy. Nos conviene estar invertido en este ETF, o ha convenido de tiempo para atrás estar invertido en este ETF contra el S&P 500. La comparativa es PH o no, CGW no, FIW es el ganador que tenemos el día de hoy. Tuvimos un ganador entonces, el FIW le gana al S&P 500 y le gana a los CETES invertidos de largo plazo, entonces es el ETF que más nos interesa y sin duda alguna es el ganador de esta reseña que acabamos de hacer. Si se fijan ustedes, lo importante es que no todos los periodos de tiempo le gana ni al Standard & Poor's 500 ni le gana tampoco al CETE. De hecho, el CETE se ha comportado un poco mejor de 2021 para acá. Estas inversiones en acciones, y parte de eso responde a que el dólar se ha depreciado contra el peso mexicano, pero recordemos que las inversiones en acciones son hechas para largo plazo, mientras que las inversiones sobre todo en CETE están hechas para corto plazo. Entonces son dos animales distintos, entonces la comparativa sí puede tener sentido sin duda alguna, sobre todo porque el CETE a día de hoy se embolsa un 11% anual sin ningún tipo de riesgo, mientras que el FIW, ese sí es un ETF que como tiene acciones, tiene riesgo por la renta variable. Lo que sí es que a largo plazo ha sido el mejor ETF de todos, nos llamó bastante la atención, y por otra parte entonces resulta que invertir en agua pues sí es bastante relevante. Recordemos además que lo importante no es solamente cómo se ha comportado en el pasado, sino qué esperamos de él en un futuro. Yo soy Santiago Sampere, espero que este video les haya gustado. Voy a tener más reviews como estos acerca de muchos ETFs y acerca de muchos commodities y acerca de muchos activos, y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el siguiente video.